Como dije en el video anterior, les voy a contar un poquito de cómo trabajar, distintas maneras de trabajar con totora. Esta es comprada. La primera totora que nosotros conocimos acá venía en ovillos así. Están hechos con telas de descarte, lo que hace que no sea pareja. Hay partes que son más delgadas que otras, entonces no nos queda parejo el tejido. Esta particularmente es muy gruesa porque han hecho tiras muy anchas. Esta tiene casi 4 centímetros y entonces se dificulta para tejer, sobre todo al crochet, queda muy tosca. Entonces decidí hacer una prueba con 2 agujas y fíjense de lo que yo les hablaba, del grosor. Yo acá terminé con 7 puntos, empecé con 7 puntos, pero fíjense que acá me quedó mucho más angostito que arriba. ¿Por qué? Porque acá cuando comencé más o menos tiene 2 centímetros de ancho el cordón y acá termina con más de 3 centímetros. Eso hace que no quede parejo. Pero bueno, me las voy a ingeniar y ya estoy pensando en hacer algo con las 2 agujas para aprovechar ese ovillo. Luego tenemos esta que viene en bobinas. Es importada, por lo tanto es más costosa que la anterior. Lo que tiene una textura hermosa, es pareja, se ve que está especialmente cortada para esto, no es de descarte como los otros ovillos. Y otra cosa, yo tejí esta que venía parejita, la tejí en un punto al crochet, pero este punto asemeja al punto jersey que se hace a 2 agujas. Y la otra cosa que hice fue ahorrarme la totora en la base y utilicé una base de fibrofácil que se compran en las mercerías, que ya vienen perforadas y queda mucho más armado, queda mejor la canastita, ¿no? Bien, también está la totora que hacemos en casa. Esta es la que yo corté en el video anterior y que me había quedado una parte por explicar. Esto lo corté, ¿se acuerdan que yo doblé la remera y fui cortando tiras que luego terminaron en una sola, en una sola pieza? Pero a veces tenemos pedacitos como estos que yo recuperé de esa remera, y también se puede utilizar telas, retazos de telas que a veces nos quedan, sobre todo cuando hacemos alguna prenda, algún recorte que no está cosido como estaba la remera que corté ahí, sino que la tela así abierta, podemos aprovecharla también. Y yo les voy a mostrar cómo tienen que cortar. También vamos a hacerlo de la misma medida que aquella, ¿no? Vamos a cortar así tiras de 2 centímetros, si se ve ahí, pero vamos a llegar hasta ahí, vamos a dar vuelta y vamos a continuar cortando hacia allá, pero yo les voy a mostrar ahora lo que tienen que hacer. Así vamos a terminar, ¿no? Venimos cortando hasta acá y luego así vamos y venimos en zigzag. No va a quedar así, pero para que estas esquinitas no nos molesten, no queden feas en el tejido, lo que tenemos que hacer es redondearlo acá. Y tengan la precaución de no cortar muy, no dejar muy poquito acá, porque si no se va a cortar y además va a quedar muy finito. De esta manera, cortando así retazos de tela, está hecho esto. Esto es modal, es mucho más maleable, es mucho más lindo esta tela para hacer totora, ¿no?
a mí me dieron varios ovillitos de estos y les quería mostrar algo. Cuando van a cortar tiras que están unidas con costuras, como por ejemplo la remera que corté hace un rato, tienen que fijarse que la costura en este caso está hecha con un hilo bastante sintético, no sé cómo se llamará este hilo, pero lo que esto tiene, lo malo, es que si uno ejerce un poco de presión, así haciendo un poco de fuerza, se puede cortar. De hecho, hay partes que se han cortado. Bueno, lo descarté. Acá, por ejemplo, se nota que esto también era un retazo. Por ejemplo, fíjense lo que yo les decía, dejaron muy poquito acá en la unión y no recortaron las puntitas. Entonces, yo con eso hice 2 muestras para que ustedes vieran. Acá tejí al crochet en medio punto de la forma tradicional, como lo hacemos nosotros, ¿no? Como tejemos siempre. Y fíjense que lo que no me gustó es que quedó así con muchos pocitos, porque es delgadita. Entonces, por ejemplo, en los lugares donde hacemos aumento se nota mucho más, se abre mucho más. Entonces hice otra muestra y lo tejí con el punto, como yo les decía recién, les mostraba el punto que se asemeja a el jersey tejido a 2 agujas. Ya les voy a ir mostrando, vamos a hacer distintos tipos de canastitos y les voy a mostrar cómo se hace todo esto. Después tenemos otro tipo de totora que está cortado con otra tela. Esto, por ejemplo, es tela de algodón. Fíjense que lo que corté recién, la remera que corté recién, es de modal, y al cortarlo, fíjense cómo bien se hace el cordoncito, bien parejito. Esto, cuando es, por ejemplo, algodón, fíjense que cuando yo lo estiro, cómo queda todo con estos flequitos que luego se deshilachan y tampoco se enrosca como lo hace el modal. Pero de todas maneras se puede tejer. Este, por ejemplo, también es del mismo, el mismo tipo de tela, pero yo lo corté. De todas maneras queda un poco más rústico, pero a mí me gusta, como por ejemplo para hacer una alfombrita, se puede aprovechar. Así que tenemos acá otra cosa que le quería mostrar, otro tipo de tela de una canastita que yo hice con este sistema, con este punto jersey. Hice la base también. En este caso, lo que tiene este punto también hace que quede más gruesito y quede bien armadito. Es otro tipo de tela, es como un algodón mercerizado, pero se teje re bonito. Este está cortado, también me lo dieron. Este está cortado más delgadito, este tiene más o menos 1 centímetro. Entonces quedó muy delicadito el canastito. Y acá les quería mostrar que esto, por ejemplo, es un jersey, es una tela para hacer remeras o algo así, que también yo aproveché para hacer una pequeña muestrita. Y lo que yo les decía de cuando cortan la tela así como esta, que tienen que recortarle las esquinas, porque si no pasa esto, ¿no? Que nos quedan esos piquitos afuera y no los podemos acomodar. Este tipo de telas así suaves, delgaditas, con caídas, estas quedan muy lindas para se tejen hermosos, sobre todo al crochet. Y una cosa que les quiero mostrar, no, acá con es cómo unirlo. A veces tenemos, acá tengo un retacito que yo quería enseñarles, cómo unir 2 partes. Podemos unir tejiendo, ¿no? Cuando llegamos, por ejemplo, en este caso,
¿no? A mí se me terminó acá, yo puedo agregar y puedo, como hago cuando tejo con hilo, ¿no? Puedo esconderlo luego, pero en el caso de este tipo de totora, que es tan gruesa, yo lo que hago es unirlo con una costura, ¿no? Se me cortó o tengo que hacer un agregado, entonces lo que voy a hacer es enfrentar derecho con derecho. Así, de esta manera, pongo una tira hacia abajo y arriba pongo otra tira así, cruzadita. En este caso, yo como no soy muy hábil con la costura, me ayudo mucho con los alfileres. Entonces, ajusto ahí, pongo otro alfiler acá, porque esto tampoco es una cosa que vamos a hacer a cada rato. Generalmente son tramos largos, más grandes, ¿ven? Acá tengo, ya uní bien esto, entonces lo que voy a hacer es una pequeña costura, como se hace cuando uno hace el bies o como se hace el bies que se utiliza para las terminaciones. Vamos a hacer toda una costura, no sé si se ve ahí, en forma de diagonal, ¿no? Voy a unir estas dos piezas. Yo estoy haciendo puntadas largas, así medias desprolijas, pero para que ustedes vean. Aparte estoy un poco incómoda. Ahí, ¿no? Cosemos todo así en forma diagonal. Y voy a sacar este alfiler. Voy a rematar un poco. Y lo voy a cortar acá. Esta esquinita que me sobró ahí, lo vamos a cortar ese triangulito, así. Ahí. Y fíjense, hay que hacer la costura un poco más delgadita, más prolija, pero lo que yo quería mostrarles es esto. Cuando la totora es muy gruesa, nos conviene hacer este tipo de uniones. Bueno, mientras ustedes buscan remeritas y telitas para cortar, yo voy a preparar algunos trabajitos para hacerles y mostrarles.